Saludos cordiales a todos. El mundo entero está siendo sacudido por un cerco total sin precedentes en la historia moderna. El Kremlin está siendo empujado a una situación asfixiante, donde las pinzas, tanto militares como económicas, se están cerrando desde todas las direcciones. ¿Podrá el gigante del norte revertir la situación cuando los adversarios occidentales ya se han acercado a la línea roja? Este video analizará de manera profunda y completa los cambios estratégicos brutales que están ocurriendo en Europa del Este y la región del Báltico. Y a continuación, estos son los puntos clave que no se pueden pasar por alto. El ultimátum brutal de la Casa Blanca, Donald Trump regresa oficialmente y activa la fase 2 de las sanciones. El golpe de emergencia apunta directamente a la arteria petrolera de Rusia, con el objetivo de asfixiar la economía y obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. El embargo se acerca peligrosamente a las puertas de San Petersburgo. Descubre la nueva base del ejército terrestre de la OTAN en Mykolaiv, Finlandia, a solo 140 kilómetros de la frontera con Rusia. Este es el golpe final para 75.5 años de neutralidad histórica, duplicando la longitud de la frontera compartida entre Rusia y la OTAN en solo una noche. Alerta militar en el mar Báltico, el enorme ejercicio Quadriga 2025, con 49 buques de guerra, se acerca a la frontera del adversario, listo para responder a la Operación Zapad 2025 de la coalición Rusia-Bielorrusia. Una advertencia escalofriante sobre un enfrentamiento total antes de 2029 por parte de los líderes militares alemanes. Estonia construye urgentemente búnkers nucleares, lista para lanzar un ataque preventivo contra el Kremlin. Cuando se agoten los recursos financieros tras la larga guerra en Ucrania, ¿estará el Kremlin utilizando armas de información para incitar a la quinta columna prorrusa y recrear la tragedia de la ocupación en Toimir y Donbass en 2014, justo en el corazón de la capital, Tallinn? Estonia responde con fuerza, aumentando el gasto en defensa a un nivel récord del 5.4% del PIB. Estonia refuerza urgentemente la frontera y la gente construye por sí misma refugios nucleares. La prosperidad y la libertad del norte serán el muro que detendrá las ambiciones de Rusia. A continuación, presentaremos el contenido y el análisis detallado. Putin está impotente mientras la superbase de la OTAN se acerca y amenaza con activar sanciones secundarias. Estimados señores, el Kremlin está siendo presionado desde todos los frentes en Rusia, debido a decisiones que marcan un punto de inflexión. La prueba más clara de esta situación tensa es que la Alianza Militar Occidental ha decidido establecer un punto estratégico de enfrentamiento justo a las puertas de Rusia. Cuando el Comando Supremo de las Fuerzas Terrestres Regionales de la OTAN entró oficialmente en funcionamiento en la ciudad de Mykolaiv, Finlandia. Ubicada en una posición sumamente estratégica, Mykolaiv está a solo 140 kilómetros de la frontera rusa y a poco más de 300 kilómetros de San Petersburgo. Este es un movimiento con un alto nivel de disuasión. Antes, la base de la OTAN más cercana a la frontera rusa estaba en Chechenia, a 400 kilómetros de los suburbios de Kaliningrado. Ahora, este nuevo centro de mando estratégico, operando bajo la dirección directa del comando estadounidense, será responsable de coordinar las fuerzas terrestres de los países nórdicos, integrando unidades finlandesas y de la OTAN para prepararse ante escenarios de respuesta rápida frente a cualquier riesgo de conflicto. Para el presidente Vladimir Putin, quien siempre ha considerado la expansión oriental de la OTAN como una amenaza existencial, esta es una realidad muy dura. El Kremlin utilizó este argumento para justificar la operación militar a gran escala en Ucrania en 2022. Pero esa acción provocó un efecto contrario, empujando a Finlandia, un país con una frontera de 1.340 kilómetros, con Rusia a abandonar su histórica neutralidad y buscar la protección de la alianza para defenderse de las ambiciones de restauración de la influencia soviética de Moscú. El ministro de Defensa de Finlandia afirmó que la aparición de la base en Mykolaiv, que comenzó con un equipo de 10 expertos clave y seguirá expandiéndose, es una declaración contundente de que el país se ha integrado completamente en el sistema de defensa colectiva de la OTAN. Sin embargo, con la pinza estratégica en el norte,
Otra tormenta militar también se está gestando en las frías aguas del Mar Báltico, donde la OTAN ha decidido dar una respuesta contundente ante los ejercicios militares masivos llamados Zapad 2025 de la alianza entre Rusia y Bielorrusia. Bajo el liderazgo de Alemania, la fase 3 del ejercicio a gran escala, con el nombre en clave Cuadriga 2025, y la operación llamada Costa del Norte está convirtiendo las ciudades portuarias y las zonas marítimas abiertas en fortalezas defensivas sólidas. Ya no son solo escenarios hipotéticos en papel. Cerca de 2.000 soldados y 40 buques de guerra modernos de 14 países miembros están desplegándose cerca de la línea fronteriza del adversario. Ellos practican desde el establecimiento de corredores logísticos de alta velocidad para abastecer rápidamente a las unidades navales con combustible, municiones, agua potable y alimentos, hasta ejercicios de primeros auxilios de emergencia directamente a bordo de los barcos en condiciones de guerra de sabotaje. En el cielo del Báltico, los soldados alemanes están concentrados realizando ejercicios de derribo de drones enemigos que se aproximan desde el mar. Los canales de medios de defensa rusos están hirviendo de ira ante las imágenes de convoyes blindados y equipos de la alianza moviéndose y acercándose a la frontera. Mientras tanto, la alianza se compromete a proteger estrictamente el flanco oriental, donde la frontera limita directamente con Rusia. El inspector general del ejército alemán, después de una visita de campo en Ucrania, emitió una seria advertencia a todos los aliados de que el Kremlin está acumulando rápidamente un enorme potencial militar y que perfectamente podría lanzar un ataque directo contra los países de la OTAN antes de 2029. Sin embargo, los líderes militares alemanes consideran que es poco probable que Rusia se arriesgue a iniciar una guerra durante el ejercicio militar que se llevará a cabo desde mediados de agosto hasta finales de septiembre. Pero el mensaje de la OTAN es sumamente contundente y tajante. Están listos para defender cada centímetro de su territorio, ya sea en tierra, mar o aire. Pero la mayor tragedia de Moscú no se detiene en los cañones y buques de guerra occidentales, sino que proviene de otro golpe letal en el frente económico, donde Occidente nunca actúa solo. Cuando la presión llegó de todos lados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió la paciencia y emitió una advertencia definitiva, declarando estar listo para pasar a la segunda fase de sanciones severas contra Rusia. Frente a los periodistas en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si Washington estaba dispuesto a imponer las sanciones más estrictas para apretar aún más el cerco sobre el Kremlin y castigar al líder ruso, respondió con firmeza. Porque el presidente de Estados Unidos respondió de manera fría y contundente que ya estaba listo. Este será un golpe adicional que el Kremlin recordará durante mucho tiempo. Siguiendo las palabras del presidente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, enfatizó que Washington ya ha preparado todos los escenarios para aumentar la presión al máximo y al mismo tiempo espera acciones coordinadas de sus socios europeos. El arma de destrucción masiva que tienen esta vez es el sistema de sanciones secundarias y estrictos aranceles dirigidos directamente a cualquier país que aún se atreva a seguir comprando petróleo ruso. Esta estrategia ha sido calculada de manera despiadada para llevar toda la economía rusa al colapso total, asfixiar la financiación de la maquinaria de guerra y no dejarle a Vladimir Putin otra opción más que inclinarse y sentarse a la mesa de negociaciones. Desde la presión militar asfixiante en la frontera hasta los golpes de sanciones económicas letales, Rusia está enfrentando un cerco total sin precedentes en la historia moderna. Miremos el tablero estratégico de Europa del Este, donde se está desarrollando una paradoja histórica llena de tragedia. La decisión de iniciar la guerra en Ucrania ya ha entrado en su cuarto año. Con tanta sangre derramada y hogares destruidos por parte del líder del Kremlin para detener la expansión de la OTAN, al final ha traído un resultado completamente opuesto. El bloque de la Alianza Militar Occidental no retrocedió, sino que, por el contrario, silenciosamente se acercó y avanzó directamente hasta la línea fronteriza de la Federación Rusa sin necesidad de ningún permiso. El hecho de que Finlandia y Suecia hayan abandonado su posición neutral durante los últimos 75 años para unirse a la OTAN es una prueba contundente de que Occidente ha aprovechado al máximo los errores de cálculo de Moscú en el espacio postsoviético. El propio ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakanen,
quien aprobó el despliegue militar en agosto de 2025, enfatizó que el establecimiento de un cuartel general en Mikkeli es un mensaje más que claro dirigido al Kremlin. Finlandia ahora es una parte inseparable de la OTAN y la alianza será el escudo supremo que protegerá su soberanía. La aparición del comando del ejército en Mikkeli es una contraofensiva estratégica cuidadosamente calculada de la OTAN para responder a la continua construcción de nuevas bases militares rusas cerca de la frontera con Finlandia, incluyendo Kandalaksha, Techogyiabo y una serie de otras zonas militares dentro de la Federación Rusa. Aunque en la etapa inicial este centro solo opera con alrededor de 10 miembros, clave los planes para expandir su tamaño hasta 5 veces. En el futuro, muestran una preparación a largo plazo de la alianza para un posible escenario de escalada extrema a las puertas de Rusia. Ante el cerco cada vez más estricto, el Kremlin está tomando medidas de respuesta extremadamente radicales, tanto en tierra como en el mar. Las acciones provocativas continúan ocurriendo como señales de advertencia sobre un posible conflicto directo, desde la incursión ilegal de buques de guerra rusos en aguas territoriales de Estonia, la controvertida declaración de soberanía del Ministerio de Defensa ruso sobre la isla Gotland de Suecia en el mar Báltico, hasta sofisticadas campañas de sabotaje mediante la interferencia masiva de señales GPS. El punto culminante fue el incidente que afectó directamente al avión oficial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estas acciones, combinadas con los vuelos de reconocimiento de drones rusos que aparecen en el cielo, reflejan una campaña coordinada por las agencias de inteligencia rusas con el objetivo de desestabilizar la región. Aún más peligroso, la revista Asuntos Internacionales, órgano de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, incluso publicó abiertamente un artículo que considera el mar Báltico como un campo de batalla potencial para futuras operaciones militares. En ese contexto, nuevas órdenes del individuo oculto en el Kremlin han sido transmitidas a los académicos y al aparato mediático nacional ruso, revelando el próximo objetivo en la ambición de expansión ideológica. Parece que ya se ha elegido un nuevo objetivo para una futura intervención militar, y el nombre mencionado es Estonia, un miembro de la OTAN. Aunque en la televisión los propagandistas rusos siempre se burlan y no toman en serio este escenario porque Estonia es 300 veces más pequeña que Rusia. La corriente de pensamiento del pueblo ruso está siendo silenciosamente orientada hacia un nuevo enfrentamiento, siguiendo exactamente las órdenes de arriba. Ante el peligro inminente, el gobierno de Estonia prohibió inmediatamente a sus ciudadanos viajar a Rusia y al mismo tiempo los está preparando psicológicamente para una guerra de vida o muerte. Un análisis publicado en la revista Onet de Polonia incluso señala que Estonia está dispuesta a lanzar un ataque preventivo si percibe el riesgo de ser invadida. Esto no es un acto de provocación, sino una resistencia desesperada, pero sumamente valiente, de una pequeña nación ante la sombra de guerra de Putin. Estonia está destinando todos sus recursos a la defensa nacional al planear aumentar el gasto militar hasta el 5.4% del PIB en los próximos 4 años. A lo largo de más de 300 kilómetros de frontera marítima, se están levantando vallas sólidas y se están instalando campos de minas de emergencia para detener los convoyes blindados de las fuerzas de ocupación en caso de una invasión total. No solo el ejército, incluso los ciudadanos comunes también se están preparando para el peor escenario. Ellos construyen refugios nucleares personales bajo tierra y se unen activamente a alianzas de defensa civil para estar listos para una guerra devastadora. Los ataques cibernéticos constantes y las interferencias misteriosas en las señales satelitales provenientes de Rusia no los han hecho rendirse, sino que los han motivado aún más a convertir cada centímetro de la frontera en una fortaleza sólida, lista para repeler cualquier fuerza invasora extranjera. En el contexto de la tormenta de guerra iniciada por el Kremlin, que está arrasando y pisoteando todos los compromisos y leyes internacionales, los países bálticos están enfrentando una realidad brutal de supervivencia. Para Estonia, un miembro resiliente, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, la cuestión de proteger la soberanía nacional nunca ha sido tan vital como ahora. Este despertar de tono trágico se ha vuelto aún más evidente, especialmente después de que el presidente Donald Trump regresara una vez más a la Casa Blanca.
bajo el liderazgo y con una profunda conciencia de su pueblo, han reconocido una dura verdad. No pueden dejar su destino en manos de nadie más, sino que deben mantenerse firmes por sí mismos para enfrentar la amenaza de invasión del gigante del norte. Todos los recursos y los máximos esfuerzos de esta pequeña nación se están concentrando en una estrategia de defensa nacional total, preparándose para el peor escenario posible si estalla la guerra. Sin embargo, el análisis desde la perspectiva geopolítica revela un panorama sorprendentemente contrastante, que va en contra de los cálculos ambiciosos de Moscú. Las humillantes derrotas consecutivas del ejército ruso en el campo de batalla de Ucrania, combinadas con la velocidad de construcción de las líneas defensivas sólidas como una roca de Estonia, han agotado los recursos del presidente Vladimir Putin. El Kremlin, en este momento, está completamente impotente. Ya no tiene suficientes soldados fuertes, comandantes capaces, ni equipo militar para abrir un verdadero segundo frente. Precisamente, este estancamiento estratégico ha obligado a Rusia a pasar a un escenario igualmente perverso, una brutal guerra de información dirigida directamente a la comunidad de habla rusa que vive en los países bálticos, con el objetivo de dividir y desestabilizar al enemigo desde dentro. Esta guerra psicológica está exponiendo una profunda brecha social dolorosa, justo en el corazón de Estonia. La sociedad aquí está dividida en dos extremos claramente definidos. Por un lado, está la mayoría de la población, personas valientes, dispuestas a sacrificarse para proteger a su país y que apoyan todas las decisiones de defensa del gobierno. Por otro lado, hay una parte considerable de traidores internos, conocidos como Batnits o la quinta columna de Putin, que día y noche están socavando los cimientos de la nación. Ellos odian desde el idioma, la cultura hasta el estilo de vida libre de Estonia. Solo esperan la llegada de las botas invasoras del ejército ruso para ser liberados y encender la chispa del caos. Aprovechándose de esta corriente subterránea, el Kremlin está planeando una jugada arriesgada al apuntar a Estonia, un país con una población de menos de 1.400.000 personas. Los expertos militares temen que, con la ayuda de las fuerzas locales prorrusas, grupos de comandos de élite encubiertos, esos pequeños hombres verdes sin insignias como fantasmas del año 2014, puedan repetir la tragedia de la ocupación de Crimea y la región de Donbass justo en el corazón de la capital, Tallinn. Ese escenario sombrío comenzaría con la toma rápida de infraestructuras clave como oficinas de correos, estaciones de telecomunicaciones, cajeros automáticos e incluso tiendas de conveniencia, para paralizar el aparato gubernamental antes de declarar la creación de una entidad autónoma títere y dar la bienvenida a los tanques rusos para legitimar la anexión. Este es exactamente el mismo error que ocurrió en Donetsk y Lugansk en el pasado, donde un pequeño grupo de extremistas aprovechó la vacilación del gobierno para levantar barricadas, saquear arsenales y provocar un efecto dominó de colapso irreversible. En los canales de televisión nacionales de Rusia, los propagandistas del Kremlin están difundiendo con arrogancia estos escenarios, afirmando que Estonia colapsará en cuestión de días y que los convoyes blindados rusos se acercarán a las principales ciudades europeas antes de que la OTAN pueda reaccionar de alguna manera. Pero esas ilusiones alejadas de la realidad seguramente serán destruidas ante un muro sólido llamado prosperidad y libertad. Los analistas afirman que Rusia tendrá que enfrentar graves consecuencias si intenta tragarse a Estonia. Porque, aunque la sangre prorrusa fluya con fuerza, los partidarios de Putin en el Báltico siguen disfrutando de una vida paradisíaca en apartamentos modernos, con todas las comodidades, un sistema de bienestar social superior y salarios generosos según los estándares europeos. Estonia actualmente ocupa el 10º lugar en el mundo en calidad de vida, el 6º en libertad económica y el 12º en el índice de percepción de la corrupción, una distancia abismal en comparación con la posición número 121 de la Federación Rusa. Con un país que posee un sistema de educación pública líder en Europa, ocupa el 4º lugar en el mundo, y es la cuna de las empresas tecnológicas emergentes más dinámicas del continente. Nadie estaría tan loco como para cambiar esa libertad y prosperidad por regresar a una Rusia sumida en la corrupción, el desempleo y el gobierno autoritario. Entonces, según usted, el escenario de guerra híbrida y la incitación de fuerzas clandestinas
podría ayudar a Rusia a tomar la delantera en Estonia como lo hizo en Crimea en 2014